Alemania, 1933. La democracia se apaga en plena depresión económica. Una sombra firma órdenes que acabarán incendiando un continente. Saludos juristas de reconocido prestigio, esto es clave de ley. Antes de ser una unión de estados, Europa fue un continente roto, un lugar donde las guerras lo destruyeron todo. Veamos el contexto. La Unión Europea es ante todo una organización internacional. No es Unión Europea, ni la OTAN, ni el Consejo de Europa. Es un experimento jurídico único en el mundo. Ningún otro proyecto ha logrado que estados cedan parte de su soberanía a instituciones comunes sin perder su identidad. Y esta idea de una Europa unida es antigua. Desde el siglo XVII, pensadores como Kant o Víctor Hugo la imaginaron. Entre 1914 y 1945, Europa vivió su peor pesadilla. 2 guerras mundiales arrasaron ciudades, familias y certezas. ¿Cómo evitar que volviera a suceder? La respuesta no llegó de los ejércitos, sino del derecho. Surgió una idea valiente y original: unir a los enemigos económicamente. El 9 de mayo de 1950, el ministro francés Robert Schuman propuso que Francia y Alemania compartieran su producción de carbón y acero. Abrió el discurso con esta frase emblemática: anuncia que la paz no es algo dado, sino que requiere una acción creativa y valiente. Y esta es quizá la frase más famosa: Europa se constituirá paso a través de hechos compartidos, no con discursos. Schuman inspiró la firma del Tratado de París de 1951. Evitar otro conflicto franco-alemán exigía controlar de forma conjunta los recursos estratégicos para hacer la guerra. 6 países fundadores: Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. El Tratado de París creó la CECA, el primer mercado común europeo, y una alta autoridad independiente precursora de la Comisión para gestionar el mercado del carbón y el acero. En 1951 la Guerra Fría se intensificaba, Estados Unidos y la URSS consolidaban sus bloques y Europa quedaba en el centro del tablero. España no inició el proyecto europeo porque la dictadura franquista impedía su entrada. El país estaba aislado, sin democracia y fuera de cualquier proceso de integración occidental. En 1957 Europa decidió dar un salto decisivo firmando los 2 tratados de Roma. Necesitaba ampliar el mercado común a otras materias y sufría una peligrosa dependencia energética. Los tratados de Roma crearon la Comunidad Económica Europea para construir un mercado común y Euratom para reducir la dependencia energética. Europa pasa de la simple cooperación a la integración con políticas y reglas comunes. Mientras Europa firmaba los tratados de Roma, la URSS lanzaba el Sputnik y Elvis Presley desataba la revolución cultural que marcaría una época. 1986, con el Acta Única, Europa desbloquea su propio mercado. Europa seguía dividida por aranceles y mercados cerrados que impedían un comercio común. El Acta Única puso las bases para un mercado único, desbloqueó las instituciones y reforzó el Parlamento Europeo. España se convirtió en una democracia en 1978, abriendo por fin la puerta a Europa. Con instituciones libres y Estado de Derecho había entrado en la Comunidad Económica Europea apenas unos meses antes de la firma del Acta. Europa había dado sus primeros pasos y con Maastricht empezó a caminar sola, pero aún no actuaba unida para sobrevivir al nuevo mundo. El Tratado de Maastricht creó la Unión Europea, impulsó la ciudadanía europea con un catálogo de nuevos derechos y fijó el camino hacia el euro, considerado por muchos el Tratado de Maastricht como el tratado más importante. Y también reordenó el derecho europeo en 3 pilares, una metáfora que explicaba a la Unión Europea como templo sostenido por 3 grandes bloques de acción. Advertencia: en este proceso, cada tratado posterior añade, modifica, transforma competencias, pero no elimina los anteriores. Así evoluciona el derecho de la Unión. Maastricht fue posible gracias al cambio histórico que siguió a la caída del muro de Berlín en 1989 y Barcelona encendió el mundo en 1992. Ámsterdam, la Unión se acerca al ciudadano. La Unión había conseguido un mercado común, pero no garantizaba una gestión eficaz de la seguridad, las fronteras y la justicia en ese espacio. Ámsterdam reforzó los derechos al incorporar una referencia explícita a los derechos fundamentales, impulsó ese espacio de libertad, seguridad y justicia e incorporó el acervo Schengen al derecho de la Unión. Mientras Europa firmaba Ámsterdam, el mundo veía a Titanic y un ordenador vencía a Kasparov. Ámsterdam había reforzado derechos y Niza prepara a Europa para nuevos miembros. La Unión no estaba preparada para integrar a los países de Europa Central y del Este. Pasaría de 15 a 25.
En esa Europa ampliada, Niza estableció cuántos votos pesa cada Estado, reforzó la capacidad del Tribunal de Justicia, ampliando jueces y reorganizando salas, y reconfiguró la Comisión, un comisario por Estado. Miles de personas celebraron su incorporación a la Unión Europea en países de Europa Central y del Este. Y llega Lisboa. La Unión Europea se reinventa. El problema que Lisboa debía resolver era el bloqueo existente tras el fracaso de una constitución para Europa. Fracasó porque Francia y Países Bajos rechazaron el texto en referéndum. Aún así, Lisboa reordenó por completo la arquitectura europea, eliminó los antiguos pilares estableciendo 2 tratados, dio más poder al Parlamento y creó el alto representante para que la Unión hablara con una sola voz en el exterior. El texto de Lisboa nace directamente de la Constitución Europea fallida. Mucho del contenido de la Constitución está en Lisboa, pero sin referencias simbólicas, como Constitución o himno europeo. Desde entonces Europa ha sido puesta a prueba una y otra vez, crisis económicas, sanitarias, populismo, guerras. Quizá la historia hubiera sido otra de haber existido una Unión Europea con una economía interconectada, instituciones fuertes y jueces europeos. En derecho, una sola frase puede encerrar un mundo. Estas han sido las claves de hoy. Europa nace para evitar otra guerra. Cada tratado resuelve crisis políticas, económicas o institucionales, impulsando soluciones. La Unión Europea avanza paso a paso y la historia mundial impulsa su evolución. Gracias por compartir este viaje. Si quieres explorar más dilemas como este, suscríbete a Clave de Ley. Nos vemos en el próximo compás.